Radio Mundial Adventista presenta Preguntas Bíblicas, espacio donde encontrará respuestas sobre pasajes difíciles de las Sagradas Escrituras y otras interrogantes. Conducido por el licenciado Rodrigo Josué Rivas. Saludos. Esperamos que el programa de hoy pueda ser de gran ayuda a su crecimiento intelectual y espiritual. Comencemos. ¿Qué significa que Cristo es llamado el primogénito de la creación, según Colosenses 1:15? Nuestro programa de hoy: primogénito o primero. Los que niegan la divinidad de Cristo suelen usar este versículo diciendo que Él fue el primer ser creado por Dios. Para responder a esto, analizaremos el uso del término primogénito en el Antiguo Testamento, su uso en el Nuevo Testamento y su aplicación a Cristo. El primogénito en el Antiguo Testamento. En esta sección de la Biblia se suele usar el término para referirse a los primogénitos animales y humanos. Ambos pertenecen al Señor porque les había conservado la vida durante la muerte de los primogénitos en Egipto, tal como lo dice Éxodo, capítulo 13, el versículo 15. El primogénito de los animales limpios era sacrificado al Señor, mientras que los impuros tenían que ser redimidos, dice el libro de Éxodo, capítulo 13, el verso 13, y Levíticos, capítulo 27, el verso 26 y 27. Los primogénitos humanos también debían ser redimidos, dice Éxodo, capítulo 13, el versículo 13 y el versículo 15. Más tarde, los levitas fueron también ofrecidos al Señor para trabajar en el santuario en lugar de los otros primogénitos de Israel, redimiéndolos en forma permanente, según el libro de Números capítulo 8, el versículo 16 al 18. El primogénito de los humanos era el principio del vigor, como dice Génesis 49:3, refiriéndose al poder procreador del Padre. Desde la perspectiva de la madre, el primogénito era todo el que abría matriz, según Éxodo capítulo 13, el verso 2. La significación de los primogénitos humanos descansaba, acaso, en el hecho de que en el primer hijo sería el líder de la familia después de la muerte del padre. Recibía una doble porción de la herencia y la honra y el respeto de la familia, menciona el libro de Deuteronomio, el capítulo 21, el verso 17. El título primogénito enfatizaba lo primero como símbolo de lo mejor, señalando, por lo tanto, la singularidad del hijo y su preeminencia sobre el resto de la familia. Esto llevaba a entender el término en forma separada de la idea del nacimiento. Por ello, Israel era el primogénito del Señor, según el libro de Éxodo 4:22, porque era el especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa de Dios, como dice Éxodo 19:5 y 6. Así que David también es llamado el primogénito porque es el más excelso de los reyes de la tierra, según el Salmo 89:27. El primogénito del Nuevo Testamento. Jesús es llamado el primogénito de María, según el libro de Lucas capítulo 12, el verso 7, el que abrió la matriz. Otros pasajes del Nuevo Testamento usan el título primogénito en forma metafórica. Según el libro de Hebreos capítulo 12, el verso 23, hay una congregación de los primogénitos que está inscritos en el cielo. Es otra manera de decir que el Israel de la fe es el primogénito del Señor. Respecto de Cristo, es el primogénito entre muchos hermanos, dice Romanos capítulo 8, el verso 29, señalando así su posición preeminente entre los redimidos por su gracia y constituido por Él como sus hermanos. Cristo es también el primogénito de los muertos, dice el libro de Colosenses capítulo 1, el verso 8 y Apocalipsis capítulo 1, el verso 5. Se usa este término para indicar que Él es el único que venció el poder de la muerte y puso su victoria a disposición de todos. El primogénito de la creación. El contexto de Colosenses capítulo 1, el verso 15 indica claramente
que cuando se aplica a Jesús, el término primogénito señala su preeminencia en la creación y su poder o soberanía sobre ella. En primer lugar, el pasaje se refiere al origen de la creación, no de Jesús. Él trajo todo a la existencia y es antes que todas las cosas, dice el verso 16 y 17. En segundo lugar, es descrito como el comienzo, como el que creó en el principio, como dice Génesis 1:1. La creación tuvo un comienzo, pero él no. En tercer lugar, Jesús es también el primogénito de los muertos, dice el verso 18. Se contrasta aquí el comienzo de la creación libre de la muerte y la obra escatológica de Cristo, que venció el poder de la muerte. Como primogénito de los muertos, tiene poder sobre la muerte. Cuarto lugar, el propósito divino en todo. Esto fue para que en todo Cristo tenga la preeminencia, dice el verso 18. Como creador y redentor, Jesús ocupa el primer lugar en el cosmos. Es el supremo gobernante por el cual subsisten todas las cosas, dice el verso 17. Por último, Cristo es la imagen misma de Dios, porque la plenitud de Dios habita en Él, dice el verso 15 y 19. Por lo tanto, su supremacía se basa no solo en su obra, sino en la naturaleza misma de Dios. El Señor te bendiga. En la producción, Pastor Ángel Manuel Rodríguez. Preguntas Bíblicas fue una presentación de Radio Mundial Adventista.